En su agonía, Jesús sudaba sangre mientras clamaba al Padre. Hoy conocerás las 15 oraciones más profundas que el Hijo de Dios pronunció en su intimidad con el Padre Celestial. Amados hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en uno de los tesoros más sagrados de las Escrituras, las oraciones que nuestro Señor Jesucristo elevó al Padre en los momentos más decisivos de su ministerio terrenal. No son simples palabras pronunciadas al aire, sino conversaciones profundas que revelan el corazón mismo del Hijo de Dios. La primera oración que contemplamos ocurre en un momento trascendental, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Lucas 3:21 nos dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Observa atentamente estas palabras, amado hermano. No fue durante el acto mismo del bautismo que los cielos se abrieron, sino mientras Jesús oraba. La oración fue la llave que abrió las puertas celestiales. ¿Comprendes la profundidad de este momento? El Hijo de Dios, quien no tenía pecado alguno, se identificó completamente con la humanidad pecadora al ser bautizado, y en ese instante de humillación voluntaria, elevó su voz al Padre. No oró por necesidad personal, sino para mostrarnos el camino. Cada paso de obediencia debe estar acompañado de comunión con Dios. Jesús nos enseña que los actos externos de fe cobran su verdadero significado cuando están respaldados por una vida de oración genuina. Imagina la escena: las aguas del Jordán, la multitud observando, Juan el Bautista testificando, y Jesús en oración íntima con su Padre. En respuesta a esa oración, el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre resonó desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Trinidad completa se manifestó porque el Hijo oró. ¿Ves el patrón? La oración genuina siempre invita a la presencia manifiesta de Dios. Esta primera oración nos revela una verdad fundamental. Antes de comenzar cualquier ministerio, cualquier misión, cualquier nuevo capítulo en tu vida, debes orar. Jesús estaba a punto de iniciar 3 años de ministerio público. Enfrentaría tentaciones, oposición y finalmente la cruz. Pero antes de todo eso, oró. Estableció su dependencia total del Padre desde el inicio. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Antes de tomar decisiones importantes, antes de emprender nuevos proyectos, antes de enfrentar batallas espirituales, debemos orar. La oración de Jesús en su bautismo también nos muestra que la obediencia a Dios y la comunión con Él son inseparables. No puedes obedecer verdaderamente sin orar, ni puedes orar sinceramente sin obedecer. Jesús cumplió toda justicia al bautizarse y selló esa obediencia con oración. Cuando tú y yo unimos obediencia y oración, los cielos también se abren sobre nosotros. No necesariamente con voces audibles, pero sí con la certeza interna de la aprobación divina y el poder del Espíritu Santo. Avanzamos ahora hacia una oración que rebosa de gozo y gratitud divina. Mateo 11, 25-26 registra estas palabras majestuosas. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas añade un detalle hermoso. Jesús se regocijó en el Espíritu Santo al orar esto. ¡Qué imagen tan poderosa del Hijo deleitándose en la voluntad del Padre! Esta oración nace en un contexto particular. Los 70 discípulos habían regresado con gozo, testificando las maravillas que Dios había obrado a través de ellos. Mientras tanto, las ciudades llenas de sabios religiosos y eruditos rechazaban el mensaje del reino. En lugar de desanimarse por la incredulidad de los orgullosos, Jesús se gozó porque los sencillos de corazón recibían la verdad. Aquí aprendemos una lección vital. No debemos medir el éxito del Evangelio por la respuesta de los soberbios, sino celebrar cada corazón humilde que se abre a Dios. Observa cómo Jesús alaba al Padre por esconder y por revelar. Ambas acciones son dignas de gratitud. Dios esconde las verdades del reino de aquellos cuya soberbia les ciega, y las revela a quienes vienen con corazones de niños, confiados y dependientes. Esta no es crueldad divina,
es justicia perfecta. Los que se creen sabios por sí mismos rechazan la luz, mientras los humildes la abrazan con gozo. ¿De qué lado del espectro te encuentras tú? ¿Vienes a Dios con la arrogancia del conocimiento humano o con la humildad de un niño que reconoce su necesidad? Esta oración también nos enseña el arte de la gratitud en medio de la adversidad. Jesús acababa de denunciar ciudades enteras por su impenitencia, pero inmediatamente levanta una oración de alabanza. No permitió que el rechazo humano apagara su espíritu de gratitud. Tú y yo podemos aprender esto. Siempre hay motivos para agradecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La soberanía de Dios sobre todas las cosas es razón suficiente para el gozo permanente. Finalmente, nota las palabras, así te agradó. Jesús encuentra descanso y alegría en la voluntad soberana del Padre, aunque esa voluntad incluya el rechazo de muchos. Aquí está el secreto de la paz interior: alinearse completamente con los propósitos de Dios, confiando en que Él sabe exactamente lo que hace. Cuando aprendemos a decir como Jesús, así te agradó, encontramos libertad del resentimiento, la frustración y la ansiedad. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete a este canal para seguir creciendo en sabiduría espiritual. Y no olvides adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el enlace del primer comentario fijado. Es una herramienta poderosa que complementará todo lo que aprenderás hoy. Llegamos ahora a la oración más conocida de toda la historia de la humanidad, el Padre Nuestro. Mateo 6, 9, 13 preserva estas palabras eternas. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta no es simplemente una oración para recitar de memoria. Es un modelo divino que nos enseña los principios fundamentales de cómo comunicarnos con Dios. Cada frase contiene un universo de sabiduría espiritual. Observa cómo Jesús comienza dirigiéndose a Dios como Padre Nuestro. Qué privilegio tan extraordinario poder llamar al Creador del universo con este término tan íntimo. Jesús nos invita a acercarnos a Dios no con temor servil, sino con confianza filial. Pero nota también que dice que estás en los cielos, recordándonos que aunque es nuestro Padre cercano, sigue siendo el Dios trascendente y santo. Debemos mantener este equilibrio en nuestra oración: intimidad sin irreverencia, confianza sin presunción. La primera petición, santificado sea tu nombre, nos enseña dónde debe comenzar toda oración genuina, con el deseo de que Dios sea glorificado. Antes de pedir por nuestras necesidades, antes de interceder por otros, debemos anhelar que el nombre de Dios sea honrado, reverenciado y exaltado en la tierra. Tu vida de oración revela tus prioridades. Si todas tus oraciones giran alrededor de tus deseos personales, sin buscar primero la gloria de Dios, necesitas realinear tu corazón con este modelo divino. Luego vienen las peticiones: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras nos llaman a orar por el avance del gobierno de Dios en este mundo caído. No estamos simplemente pidiendo que Dios haga lo que nosotros queremos, estamos sometiéndonos a lo que Él quiere. La verdadera oración no es convencer a Dios de que adopte nuestros planes, es alinear nuestros deseos con sus propósitos eternos. ¿Cuántas de tus oraciones buscan genuinamente que la voluntad de Dios se cumpla, aunque eso signifique el quebrantamiento de tu propia voluntad? Después vienen las peticiones por nuestras necesidades físicas, protección y liberación del mal. Jesús nos enseña que es legítimo presentar nuestras necesidades diarias a Dios. Él se interesa por tu pan de cada día, por tus luchas contra la tentación, por tu necesidad de perdón y restauración. Pero nota el orden: primero la gloria de Dios y su reino, luego nuestras necesidades personales. Este orden no es accidental, es intencional y transformador. Avanzamos hacia una oración breve pero profundamente conmovedora. Marcos 7:34 nos relata: y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Esta escena nos muestra a Jesús sanando a un hombre sordo y tartamudo.
Pero lo que más llama la atención no es el milagro en sí, sino el método que Jesús empleó. Antes de pronunciar la palabra de poder, levantó sus ojos al cielo y gimió. Ese gemido no era de debilidad, era de compasión profunda y de comunión con el Padre. ¿Por qué Jesús gimió? Porque sintió en lo profundo de su ser el dolor de la humanidad quebrantada. Aquel hombre sordo y mudo representaba a millones de personas atrapadas en la oscuridad del pecado, incapaces de escuchar la voz de Dios y de proclamar su gloria. El gemido de Jesús era intercesión pura. Era el clamor del gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cuando tú y yo oramos por los enfermos, por los perdidos, por los quebrantados, sentimos esa misma compasión que mueve nuestro espíritu a gemir delante de Dios. Nota también que Jesús levantó los ojos al cielo. Este gesto físico era una declaración espiritual. El poder para sanar no residía en él mismo como hombre, sino en su comunión con el Padre Celestial. Aunque Jesús era Dios encarnado, voluntariamente dependía del Padre en cada milagro. Si el Hijo de Dios vivió en tal dependencia, ¿cuánto más nosotros necesitamos mantener nuestros ojos fijos en el cielo? No podemos hacer nada de valor eterno sin esa conexión constante con Dios. La palabra Efatá resuena con autoridad divina. Significa sea abierto. Y en ese instante, los oídos del hombre se abrieron y su lengua fue desatada. Pero hay una aplicación más profunda para ti hoy. Todos necesitamos que Dios pronuncie Efatá sobre nuestra vida espiritual. Necesitamos oídos abiertos para escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Necesitamos lenguas desatadas para proclamar su verdad sin temor ni vergüenza. ¿Has pedido a Dios que abra tus oídos espirituales y desate tu lengua para su gloria? Esta oración breve nos enseña que no necesitamos palabras elaboradas o largas para conmover el corazón de Dios. Un gemido sincero, una mirada al cielo, una palabra de fe y el poder del Altísimo se manifiesta. La eficacia de la oración no está en su extensión, sino en la sinceridad del corazón que la pronuncia y en la comunión con Dios que la respalda. Contemplemos ahora una de las oraciones más conocidas de Jesús, aunque muchas veces pasamos por alto su profundidad. Mateo 14:19 nos dice: tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos. Aquí estaba Jesús frente a una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, probablemente unas 15,000 personas hambrientas. Los recursos eran ridículamente insuficientes, 5 panes y 2 peces. Pero antes de que el milagro ocurriera, Jesús oró. ¿Qué nos enseña esta oración de gratitud antes del milagro? Nos muestra que debemos agradecer a Dios por lo que tenemos antes de recibir lo que necesitamos. Jesús no se quejó por la escasez, no reprendió a los discípulos por su falta de fe, simplemente tomó lo poco que había y dio gracias al Padre. Esta es una lección revolucionaria para tu vida. Cuando te enfrentas a situaciones donde los recursos son insuficientes, donde las circunstancias parecen imposibles, tu primera respuesta debe ser gratitud, no ansiedad. La gratitud es la puerta por donde entran los milagros de Dios. Observa también que Jesús levantó los ojos al cielo. Una vez más vemos este patrón en su vida de oración. No importaba cuán grande fuera la necesidad terrenal, Jesús siempre dirigía su mirada hacia lo celestial. Esto nos enseña dónde encontrar la provisión cuando enfrentamos carencia. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestros recursos limitados, sino en la abundancia inagotable del Padre Celestial. Tus ojos determinan tu perspectiva. Si miras las circunstancias, verás imposibilidad. Si miras al cielo, verás posibilidad divina. Juan 6:11 añade un detalle hermoso. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Después de la oración de gratitud, vino la distribución. Jesús no acumuló el milagro para sí mismo, lo compartió. Aquí aprendemos que lo que Dios multiplica en respuesta a nuestra oración no es para nuestro beneficio exclusivo, sino para bendecir a otros. Cada vez que Dios suple tus necesidades de manera milagrosa, pregúntate, ¿a quién puedo bendecir con esta provisión? Esta oración también nos revela
que Dios puede multiplicar lo poco cuando se lo entregamos completamente. Mientras el niño guardaba su almuerzo, permanecía siendo solo 5 panes y 2 peces. Pero cuando lo puso en las manos de Jesús y Jesús lo presentó al Padre con gratitud, se convirtió en alimento para miles. ¿Qué estás guardando que necesitas poner en las manos del Maestro? Entrégale tu poco, dale gracias por ello y observa cómo Él lo multiplica para su gloria. Avanzamos hacia otra escena de provisión milagrosa, pero esta vez con una lección diferente. Marcos 8:6 registra: Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Esta es la segunda multiplicación de panes, y algunos podrían preguntarse, ¿por qué Jesús repitió el milagro? La respuesta nos revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios y nuestra necesidad de recordar. Lo primero que debemos notar es que Jesús volvió a dar gracias antes del milagro. No importa cuántas veces Dios haya provisto en el pasado, cada nueva provisión merece gratitud fresca. Muchos creyentes caen en la trampa de la familiaridad. Dios les ha bendecido tantas veces que ya no dan gracias con el mismo fervor. Jesús nos enseña lo contrario. Cada pan, cada bendición, cada respuesta a la oración debe ser recibida con el mismo corazón agradecido que la primera vez. ¿Has perdido la capacidad de asombrarte ante las bondades diarias de Dios? Esta segunda multiplicación ocurrió después de que la multitud había estado con Jesús 3 días sin comer. Él dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Aquí vemos que la oración de gratitud de Jesús brotaba de un corazón movido por compasión. No oraba mecánicamente, oraba sintiendo profundamente la necesidad de aquellos a quienes ministraba. Tus oraciones de intercesión deben nacer de la compasión genuina, no del deber religioso. Cuando sientes el dolor ajeno como propio, tus oraciones adquieren una dimensión completamente diferente. Resulta significativo que los discípulos, habiendo presenciado la primera multiplicación, todavía preguntaron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Habían olvidado el milagro anterior. Por eso Jesús repitió la oración y el milagro para grabar en sus corazones esta verdad. Dios no se limita por nuestras circunstancias. Si pudo proveer una vez, puede proveer siempre. Tú y yo debemos aprender esta lección. Cuando enfrentes una nueva dificultad, recuerda las provisiones pasadas de Dios. Él no cambia y su poder no disminuye. La oración de acción de gracias, en esta segunda multiplicación, también nos enseña la importancia de la persistencia en la fe. Jesús no se cansó de orar, de dar gracias, de confiar en el Padre. Tampoco tú debes cansarte. Si Dios respondió antes, responderá otra vez. Si proveyó en el pasado, proveerá en el presente. Cada nuevo desafío es una oportunidad para ver nuevamente la fidelidad de Dios manifestada en respuesta a la oración agradecida. Llegamos ahora a una de las oraciones más solemnes y sagradas que Jesús pronunció: la acción de gracias en la última cena. Lucas 22, 17 y 19 nos relata: y habiendo tomado la copa, dio gracias, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Estamos ante un momento de profundidad insondable. Jesús sabía que en pocas horas sería arrestado, torturado y crucificado. Sin embargo, en medio de esa sombra inminente, dio gracias. ¿Cómo pudo Jesús dar gracias cuando sabía lo que le esperaba? Porque su gratitud no dependía de las circunstancias favorables, sino de la voluntad perfecta del Padre. Él daba gracias por el pan que representaba su cuerpo quebrantado, por la copa que simbolizaba su sangre derramada. Estaba agradeciendo al Padre por el privilegio de ser el Cordero sacrificial que redimiría a la humanidad. Esta es gratitud en su expresión más sublime. Agradecer a Dios incluso por el sufrimiento que trae salvación a otros. ¿Puedes tú dar gracias por las pruebas que Dios permite en tu vida cuando esas pruebas producen fruto eterno? Observa que Jesús dio gracias 2 veces, por el pan y por la copa. Cada elemento del sacrificio merecía gratitud. Su cuerpo sería destrozado, su sangre derramada,
Pero en lugar de lamentarse, Jesús transformó ese momento en adoración. Aquí aprendemos que la oración de gratitud puede santificar incluso los momentos más dolorosos de nuestra vida. Cuando agradeces a Dios en medio del dolor, estás declarando que confías en sus propósitos, aunque no los comprendas completamente. Estás diciendo: Padre, sé que de esto sacará bien. Esta oración también instituyó el memorial más importante de la fe cristiana. Jesús dijo: Haced esto en memoria de mí. Cada vez que la iglesia parte el pan y comparte la copa, está recordando esta oración de gratitud pronunciada en el aposento alto. No es un ritual vacío, es la repetición de un acto de acción de gracias que cambió la historia de la humanidad. Cuando participas de la Santa Cena, lo haces con el mismo espíritu de gratitud que Jesús demostró. ¿Reconoces el precio que fue pagado por tu redención? La acción de gracias en la última cena nos revela que Jesús valoraba la comunión con el Padre por encima de su propio confort. Hubiera sido comprensible que en esas horas finales solo pensara en sí mismo, en el sufrimiento que enfrentaría. Pero no, su enfoque permaneció en el Padre y en nosotros. Dio gracias por el privilegio de salvarnos. Esto nos enseña que la verdadera espiritualidad no es egoísta, siempre mira más allá de sí misma, hacia Dios y hacia los demás. Nos acercamos ahora a una escena conmovedora frente a la tumba de Lázaro. Juan 11:41-42 registra estas palabras poderosas. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración es única, porque Jesús da gracias antes de que el milagro ocurra. Lázaro todavía estaba muerto en la tumba. Llevaba 4 días sepultado, pero Jesús ya estaba agradeciendo al Padre por la respuesta. Esto es fe en su expresión más pura. ¿Qué nos enseña esta oración? Nos muestra que la fe verdadera agradece antes de ver la manifestación. Jesús no dijo: Padre, si resucitas a Lázaro te daré gracias. No, Él dio gracias con la certeza absoluta de que el Padre ya lo había escuchado. Esta es la diferencia entre la fe auténtica y la esperanza vacilante. La fe genuina descansa en la fidelidad de Dios, no en la evidencia de los sentidos. ¿Oras tú con esa misma confianza? ¿Puedes agradecer a Dios por respuestas que todavía no has visto, simplemente porque confías en su palabra y en su carácter? Observa también las palabras: yo sabía que siempre me oyes. Jesús vivía en una comunión tan constante con el Padre que no tenía dudas sobre ser escuchado. No era presunción, era el resultado de una relación íntima inquebrantable. Esta misma confianza está disponible para ti. Primera de Juan 5:14-15 nos promete: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oras conforme a la voluntad de Dios, puedes estar seguro de que Él te escucha. Jesús añade algo profundamente revelador: lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración pública tenía un propósito evangelístico. Jesús quería que todos supieran que su poder venía del Padre. No buscaba gloria personal, sino que el Padre fuera glorificado y que las personas creyeran. Tus oraciones también deben tener este enfoque. Cuando pides a Dios que obre en tu vida, ¿lo haces para tu propia comodidad o para que otros vean su gloria y lleguen a la fe? Esta oración frente a la tumba de Lázaro nos enseña que ninguna situación está más allá del alcance del poder de Dios. 4 días de muerte no eran obstáculo para el autor de la vida. Tampoco tus situaciones imposibles son demasiado difíciles para Él. Lo que parece muerto en tu vida, tus sueños sepultados, tus relaciones rotas, tu fe debilitada, pueden resucitar cuando clamas al Padre con la misma confianza que Jesús demostró. Contemplemos ahora una oración de intercesión profundamente personal y conmovedora. Lucas 22:32 registra las palabras de Jesús a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta oración revela el corazón pastoral de nuestro Señor. Jesús sabía que Pedro estaba a punto de negarlo 3 veces. Sabía que su discípulo más vocal y confiado caería estrepitosamente. Sin embargo, en lugar de abandonarlo o condenarlo,
Jesús intercedió por él ante el Padre. ¿Qué nos enseña esta intercesión? Nos muestra que Jesús ora por nosotros, incluso cuando sabe que vamos a fallar. Él ve nuestras debilidades futuras, conoce nuestras caídas venideras, pero no deja de interceder. Esto debería llenarte de un consuelo profundo. Cuando te sientes más débil, cuando temes que tu fe no resista las pruebas, recuerda que el Hijo de Dios está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Hebreos 7:25 nos confirma, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Observa la especificidad de la oración, que tu fe no falte. Jesús no oró para que Pedro no cayera, porque la caída era inevitable dada la debilidad humana. Más bien, oró para que la fe de Pedro permaneciera, que no se extinguiera completamente en medio del fracaso. Esta es una distinción crucial. Puedes tropezar, puedes caer, puedes negar al Señor con tus acciones o palabras, pero si tu fe permanece, habrá restauración. La fe es el hilo que nos mantiene conectados a Dios, incluso cuando todo lo demás parece perdido. ¿Está tu fe arraigada lo suficientemente profundo para sobrevivir tus propios fracasos? Jesús añadió una comisión profética, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está la belleza de la restauración divina. Dios no solo perdona tu caída, te transforma en fortaleza para otros que también tropiezan. Pedro, el que negó a Cristo, se convertiría en Pedro, el que confirma a los hermanos. Tu testimonio de fracaso y restauración puede ser el instrumento que Dios use para levantar a otros caídos. Nunca subestimes el poder redentor que Dios puede sacar de tus peores momentos. Lo que Satanás quiso usar para destruirte, Dios lo usará para edificar su iglesia. Esta oración también nos enseña el modelo de la intercesión efectiva. Jesús no oró vagamente por Pedro, oró específicamente por su necesidad más apremiante, que su fe persistiera. Cuando intercedes por otros, sé específico, identifica la batalla real que están enfrentando y clama al Padre por esa necesidad particular. La intercesión poderosa es dirigida, es enfocada, es persistente y siempre debe incluir no solo la protección del hermano, sino también su futura utilidad en el reino de Dios. Avanzamos hacia una oración que nos muestra la lucha interna de Jesús y su victoria sobre la voluntad humana. Juan 12:27-28 registra: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Esta oración ocurre poco antes de la pasión, cuando Jesús contempla el peso del sufrimiento venidero. Su alma está turbada, lo cual nos revela su plena humanidad. Él sentía el peso de lo que enfrentaría, pero su respuesta fue rendirse completamente a la voluntad del Padre. ¿Qué nos enseña esta lucha interna de Jesús? Nos muestra que no es pecado sentir temor o turbación ante el sufrimiento. La diferencia está en cómo respondes a esos sentimientos. Jesús reconoció su angustia, pero no permitió que lo desviara de su misión. Tú también enfrentarás momentos donde tu alma estará turbada, donde querrás escapar de la cruz que Dios te ha llamado a llevar. En esos momentos, recuerda el ejemplo de Cristo. Reconoce tu debilidad humana, pero elige la voluntad de Dios por encima de tu comodidad. Nota la pregunta retórica que Jesús se hace: Padre, sálvame de esta hora. Él consideró la posibilidad de pedir liberación, pero inmediatamente recordó su propósito. Mas para esto he llegado a esta hora. Aquí está una de las verdades más profundas del Evangelio. Jesús no vino a ser salvado del sufrimiento, vino precisamente para sufrir y así salvarnos a nosotros. Cada prueba en tu vida también tiene un propósito divino. Cuando clames, ¿por qué, Señor?, recuerda que quizás has llegado a esa hora precisamente para glorificar a Dios de una manera que solo es posible a través de esa dificultad. La oración culmina con una petición sublime. Padre, glorifica tu nombre. En lugar de pedir liberación, Jesús pidió que el Padre fuera glorificado. Esta es la cumbre de la madurez espiritual, cuando tu mayor deseo no es tu propio bienestar, sino la gloria de Dios. Y observa la respuesta inmediata. Vino una voz del cielo diciendo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
Cuando tu oración busca genuinamente la gloria de Dios por encima de todo, el cielo responde. Dios se complace en glorificar su nombre a través de aquellos que están dispuestos a que su vida sea un altar de sacrificio para ese propósito. Esta oración también nos enseña que la sumisión a la voluntad de Dios no es resignación pasiva, es decisión activa. Jesús eligió conscientemente la cruz. No fue víctima de las circunstancias, fue obediente por elección. Cuando oras, Padre, glorifica tu nombre, estás declarando que tu vida no te pertenece, que estás dispuesto a lo que sea necesario para que Dios sea exaltado. Esta es la oración más peligrosa y más poderosa que puedes hacer, porque Dios la tomará en serio y te llevará por caminos donde su gloria brillará a través de tu entrega total. Llegamos ahora a la oración más extensa y profunda que Jesús pronunció, la oración sacerdotal de Juan 17. Esta plegaria es conocida como el Sancta Sanctorum del Nuevo Testamento, el lugar santísimo donde escuchamos al Hijo conversando con el Padre sobre la eternidad, sobre sus discípulos y sobre todos los que creerían en Él a través de los siglos. Juan 17:1 comienza así: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración nos permite asomarnos a la intimidad trinitaria como ninguna otra. ¿Qué nos revela esta oración? Primero, nos muestra que Jesús ora por su propia glorificación, pero no por vanidad, sino para poder glorificar al Padre. Él pide: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La gloria de Cristo y la gloria del Padre están entrelazadas inseparablemente. Cuando Jesús es exaltado, el Padre es glorificado. Esto nos enseña que buscar que Dios sea glorificado en nuestra vida no es egoísmo espiritual, es el propósito para el cual fuimos creados. Cuando tú vives de manera que Cristo sea magnificado en ti, el Padre recibe honra. Jesús continúa orando por sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí vemos el corazón pastoral del gran sumo sacerdote. Antes de enfrentar la cruz, su preocupación principal era sus discípulos. Oró por su protección, por su santificación, por su unidad. Y luego extiende su oración más allá. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escucha esto con atención. Jesús oró por ti hace 2000 años. Antes de que nacieras, el Hijo de Dios te incluyó en su intercesión sacerdotal. La petición central de esta oración es la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes no es opcional. Es el testimonio más poderoso ante el mundo incrédulo. Cuando la Iglesia vive en unidad genuina, refleja la relación entre el Padre y el Hijo, y el mundo no puede ignorar ese testimonio. ¿Estás contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo o eres fuente de división? Esta oración de Jesús te desafía a examinar tu papel en la comunidad de fe. Jesús concluye con una declaración asombrosa. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. El deseo supremo de Cristo es que estemos con Él eternamente, contemplando su gloria. Esta oración nos asegura que nuestra salvación no depende de nuestra fuerza para aferrarnos a Dios, sino del deseo inquebrantable de Cristo de tenernos con Él para siempre. Qué consuelo saber que el Hijo de Dios quiere tu presencia en la eternidad, tanto como tú anhelas estar con Él. Entramos ahora al momento más angustioso de la vida de oración de Jesús, el Getsemaní. Mateo 26:39 registra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas añade un detalle estremecedor: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta oración nos revela la humanidad completa de Cristo y la batalla más intensa jamás librada entre la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Qué nos enseña esta oración en agonía? Nos muestra que es legítimo presentar nuestros deseos a Dios, incluso
cuando esos deseos buscan evitar el sufrimiento. Jesús no ocultó su angustia, no fingió una fortaleza que no sentía en ese momento. Él expresó honestamente: si es posible, pase de mí esta copa. La oración genuina incluye honestidad total con Dios. No necesitas adornar tus palabras o esconder tus emociones. Dios no se ofende por tu transparencia. Al contrario, anhela que le abras tu corazón sin reservas, tal como Jesús lo hizo. Pero observa la cláusula crucial: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está el corazón de toda oración verdadera. Puedes expresar tus deseos, pero debes someterlos a la voluntad soberana de Dios. Esta sumisión no es fácil. Jesús tuvo que orar 3 veces la misma oración antes de alcanzar la paz completa para enfrentar la cruz. A veces tu lucha en oración será prolongada. Tendrás que volver una y otra vez al mismo asunto hasta que tu voluntad se alinee con la de Dios. No te desanimes si la victoria no llega inmediatamente. Persiste como Jesús persistió. Lucas menciona que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Esto nos enseña que cuando oras en momentos de crisis extrema, Dios enviará ayuda sobrenatural. Quizás no veas un ángel visible, pero experimentarás fortaleza que no procede de ti mismo, paz que sobrepasa todo entendimiento, gracia suficiente para tu momento de necesidad. Dios nunca te abandonará en tu Getsemaní personal. Cuando la copa no puede pasar, Él te dará poder para beberla. El sudor como gotas de sangre revela la intensidad física de la batalla espiritual de Jesús. La oración no es siempre un ejercicio tranquilo y apacible. Hay momentos donde orar es luchar, donde cada palabra es una batalla contra la carne, contra el miedo, contra el deseo de huir. Pero es precisamente en esas oraciones más difíciles donde se forja el carácter eterno. Jesús salió del Getsemaní, preparado para la cruz, porque en ese huerto se libró y se ganó la batalla decisiva. Tus Getsemaníes también te preparan para tus cruces. No evites el lugar de oración cuando es más difícil, porque es allí donde se decide tu destino espiritual. Llegamos ahora a una de las oraciones más sublimes jamás pronunciadas. Una oración que revela la esencia misma del amor divino. Lucas 23:34 registra: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagina la escena: clavos atravesando sus manos y pies, sangre fluyendo, dolor indescriptible, burlas resonando en sus oídos, y en medio de todo eso, Jesús ora por sus verdugos. No maldice, no amenaza con juicio, no clama por venganza. En cambio, intercede pidiendo perdón para aquellos que lo están asesinando. ¿Qué nos enseña esta oración? Nos muestra el alcance infinito del amor de Cristo. El perdón no es solo una doctrina que Jesús enseñó, es una realidad que Él vivió hasta las últimas consecuencias. Mientras los soldados romanos echaban suertes sobre su ropa, mientras los líderes religiosos se mofaban de Él, mientras la multitud gritaba insultos, Jesús intercedía por su perdón. Esto nos desafía radicalmente. Si Cristo perdonó a quienes lo crucificaron, ¿cómo puedes tú negarte a perdonar a quienes te han ofendido? Tus heridas pueden ser profundas, pero ninguna se compara con los clavos de la cruz. Observa la razón que Jesús da: porque no saben lo que hacen. Esto no era excusa para el pecado. Era reconocimiento de la ceguera espiritual de la humanidad caída. Los soldados pensaban que solo ejecutaban a un criminal más. Los fariseos creían defender la pureza de su religión. La multitud simplemente seguía a sus líderes. Ninguno comprendía verdaderamente que estaban crucificando al Hijo de Dios. Esta misma ignorancia caracteriza a muchos que rechazan a Cristo hoy. No entienden lo que hacen. Por eso necesitan intercesores que, como Jesús, clamen: Padre, perdónalos. Esta oración también nos revela que el perdón de Dios está disponible incluso para los pecados más atroces. Si los asesinos de Cristo podían ser perdonados, entonces no existe pecado demasiado grande para la gracia divina. Quizás has cometido errores terribles. Quizás tu conciencia te acusa día y noche. Quizás piensas que has ido demasiado lejos. Pero esta oración desde la cruz te grita con voz potente. El perdón de Dios alcanza hasta las profundidades más oscuras del pecado humano. No hay nadie fuera del alcance de su misericordia.
La oración de perdón en la cruz nos enseña el patrón para nuestra propia vida. Cuando seas ofendido, herido, traicionado o perseguido, tu primera respuesta debe ser la intercesión por tus ofensores. No esperes a sentir ganas de perdonar. No esperes a que te pidan perdón. Jesús no esperó nada de eso. Oró por sus enemigos mientras todavía lo estaban torturando. El perdón cristiano no es emocional, es volitivo. Es una decisión de liberar a quien te hirió y entregarlo a la justicia perfecta de Dios, confiando que Él sabe mejor que tú cómo tratar con cada persona. Contemplamos ahora una de las últimas oraciones de Jesús antes de morir. Lucas 23:46 registra: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de horas de agonía indescriptible, después de llevar el peso del pecado de la humanidad, Jesús pronuncia una oración de total confianza y entrega. No murió como una víctima impotente. Murió como un hijo que voluntariamente pone su vida en las manos del Padre. ¿Qué nos enseña esta oración final? Nos muestra que el acto supremo de fe es entregar nuestro espíritu a Dios. Jesús no aferró su vida con desesperación, no luchó contra la muerte con terror. En cambio, conscientemente puso su espíritu en las manos del Padre. Esta es la lección más importante sobre cómo vivir y cómo morir. Todo debe ser una entrega confiada al cuidado de Dios. Tu vida no te pertenece. Tu futuro no está en tus manos. Todo debe ser encomendado al Padre que te ama y que sabe lo que es mejor para ti. Observa que Jesús dijo Padre, incluso en este momento final. No dijo Dios mío, como en el clamor de abandono que veremos después. Aquí restauró la comunión que parecía rota momentos antes. Después de pasar por el valle oscuro de llevar nuestro pecado, después de experimentar la separación del Padre por causa de nuestra iniquidad, Jesús emerge al otro lado y vuelve a llamarlo Padre. Esto nos asegura que ninguna oscuridad es permanente para el Hijo de Dios. Puedes pasar por momentos donde sientes que Dios te ha abandonado, pero la comunión será restaurada. La relación con el Padre es eterna e inquebrantable. La frase «en tus manos encomiendo mi espíritu» es una cita del Salmo 31:5. Jesús murió con las Escrituras en sus labios, con la palabra de Dios como su último recurso. Esto nos enseña la importancia vital de saturar nuestra mente y corazón con la palabra. En tus momentos más difíciles, en tu hora final, lo que hayas escondido en tu corazón será lo que brote de tus labios. Si has llenado tu alma con la verdad de Dios, esa verdad te sostendrá cuando todo lo demás falle. Esta oración de entrega también nos prepara para nuestra propia muerte. Cada creyente puede enfrentar la muerte con la misma confianza que Jesús demostró, porque Él ya pasó por ella y venció. Cuando llegue tu hora de partir, podrás decir con la misma seguridad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte ha perdido su aguijón. La tumba ha perdido su victoria. Gracias a esta oración de Jesús, sabemos que entregar nuestro espíritu al Padre no es el fin, es el comienzo de la vida eterna en su presencia. Qué privilegio morir como Cristo murió, confiando plenamente en las manos del Padre Celestial. Llegamos al momento más misterioso y desgarrador de todas las oraciones de Jesús. Mateo 27:46 registra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor penetra el corazón de todo creyente. El Hijo Eterno, que siempre había vivido en comunión perfecta con el Padre, experimenta ahora la separación más terrible imaginable. No era separación física, era separación espiritual causada por el peso del pecado de la humanidad que cargaba sobre sus hombros. ¿Qué nos revela este clamor de abandono? Nos muestra el precio real de nuestra redención. Jesús no solo sufrió dolor físico en la cruz, sufrió algo infinitamente peor: la ruptura de la comunión con el Padre. En ese momento, Él llevaba tu pecado, tu vergüenza, tu rebelión, y el Padre Santo tuvo que apartar su rostro del Hijo amado. Fue el momento más oscuro de toda la eternidad, cuando el Dios Trino experimentó separación interna, para que tú nunca tuvieras que experimentar separación eterna de Dios.
¿Comprendes la profundidad de este sacrificio? Jesús fue abandonado para que tú nunca seas abandonado. Observa que Jesús no dijo Padre, como en otras oraciones, dijo Dios mío. La intimidad filial pareció romperse temporalmente. Esto no significa que dejaran de ser padre e hijo, pero la relación fue ensombrecida por el pecado que Jesús cargaba. Él tomó tu lugar, soportó el juicio que tú merecías, experimentó la ira divina que debía caer sobre ti. 2 Corintios 5:21 lo expresa así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo sin pecado se hizo pecado para que tú fueras hecho justicia. El clamor ¿por qué me has desamparado? No era ignorancia de Jesús sobre el propósito de su sufrimiento. Era la expresión humana del dolor más profundo del alma. En su humanidad perfecta, Jesús sintió el peso completo de la separación de Dios. Esto nos enseña que puedes clamar a Dios incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo. Puedes expresar tu angustia, tu confusión, tu dolor. Dios no se ofende por tus preguntas honestas en medio del sufrimiento. Jesús mismo preguntó, ¿por qué? Desde la cruz, tus ¿por qué? También tienen lugar en la presencia de Dios. Este clamor de abandono garantiza que tú nunca escucharás del Padre las palabras, te he abandonado. Porque Jesús fue abandonado en la cruz, tú tienes la promesa eterna, no te desampararé ni te dejaré. En tus momentos más oscuros, cuando sientes que Dios está lejos, recuerda que Jesús ya pasó por el abandono absoluto para que tú tengas comunión eterna. Su separación compró tu reconciliación. Su clamor de soledad aseguró tu compañía divina para siempre. ¡Qué amor tan incomprensible! ¡Qué sacrificio tan inmenso! Hemos recorrido juntos las 15 oraciones más íntimas de Jesús con el Padre. Desde el bautismo hasta la cruz, cada oración nos ha revelado el corazón del Hijo de Dios y nos ha enseñado cómo vivir en comunión profunda con nuestro Padre Celestial. Que estas oraciones transformen tu vida de fe, que te inspiren a buscar a Dios con la misma intensidad, honestidad y rendición que Jesús demostró. Amado hermano, hermana, gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si fue de bendición para tu vida, te invito a suscribirte a este canal, a dar me gusta y comentar este video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios con miles de personas. No olvides adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Continúa alimentando tu alma con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo siempre.